La noche se extendía afuera, densa y pesada, como un vino añejo. Los pasillos vacíos de la universidad parecían guardar un complot secreto, y su silencio mortal envolvía mi despacho. La luz de la lámpara de escritorio solo iluminaba las páginas del ensayo, y en ese instante sentí como si el tiempo se hubiera detenido, congelado en la espera, como una hoja suspendida al borde del viento. El ensayo de Eluan. Al tomar su trabajo, algo dentro de mí tembló de una manera extraña. Parecía que ya sabía lo que iba a encontrar. Estas páginas, impregnadas de audacia, una confianza desconocida y, lo más extraño, una quietud absorbente, como si él no escribiera para mí, sino para la misma eternidad. Sus palabras resonaban en mí, como una melodía antigua olvidada. Leía, sintiendo cómo sus pensamientos cobraban vida en el papel, transportándome a un mundo donde mi anhelo por la inspiración ya no parecía un capricho absurdo. Un trueno retumbó de nuevo, y ante el sonido levanté la cabeza de golpe, como si hubiera roto ese hilo invisible que me conectaba con el texto. La luz se apagó un segundo, y en la oscuridad me pareció que algo, o alguien, me esperaba al otro lado de aquel despacho. Rápidamente recogí los papeles y me apresuré hacia la salida, sintiendo una inquietud extraña. Y ahí estaba él, Eluan, de pie en el vestíbulo, como un transeúnte casual, refugiándose de la lluvia. Su figura estaba iluminada por los relámpagos que parecían destacarlo de la penumbra. ¿Usted aquí tan tarde, profesora Sánchez? Habló, y en sus palabras sentí algo más que simple curiosidad. Había algo en su voz. No, no era rudo ni intrusivo, sino una tensión apenas perceptible, como si él también estuviera buscando algo. He terminado de revisar los ensayos. Mis palabras sonaron frías, como el rocío al amanecer, pero por dentro sabía que eso solo era una máscara. Por alguna razón, quise saber más de lo que se ocultaba detrás de su mirada penetrante. ¿Quieres que te lleve? No sé qué me llevó a hacerle esta propuesta. Quizás el deseo de prolongar ese momento. Como si su presencia pudiera ser la respuesta a algo que temía confesarme. Eluan asintió, y salimos bajo la lluvia torrencial. En el coche había silencio. Solo el leve murmullo de la lluvia en el cristal nos recordaba al mundo exterior, que en esa noche parecía inútil, irreal. Permanecimos en silencio, pero este era distinto. Se extendía entre nosotros, y en él parecía esconderse algo no dicho, no encontrado. En algún momento, sin darme cuenta cuándo, capté su mirada. Apenas se podía llamar una mirada entre profesora y alumno. Era una mirada que buscaba respuestas. Me hizo dudar de quién era y qué era. Aquellos segundos en los que nuestras miradas se mantuvieron atrapadas en un único instante parecieron una eternidad. De repente, sentí como si hubiera violado alguna prohibición. Cuando Eluan salió del coche, experimenté una súbita sensación de vacío, como si junto a él se hubiera ido algo más. Mis pensamientos, sentimientos, deseos no revelados. Se fue, dejando tras de sí solo el eco de palabras no dichas y un temblor que lentamente se iba desmoronando en mí. Ahora, estando sola, el camino parecía inquietantemente vacío. El coche avanzaba por la ciudad nocturna, y en mi mente aún resonaba ese silencio, lleno de algo importante, algo que aún no había sido expresado completamente. Después de la clase, ya estaba a punto de salir del aula cuando escuché sus pasos detrás de mí. Eluan se acercó con una petición. Profesora Sánchez, ¿podría ayudarme con mi investigación? Me vendría muy bien su consejo. Las palabras sonaron casuales, pero en ellas se deslizó una calidez particular. Encontré su mirada, y como si una fuerza desconocida me atrajera, accedí. Elegimos un pequeño café en un rincón apartado del campus universitario, un lugar donde nadie nos conocía y donde podíamos escondernos de los roles habituales. Le propuse encontrarnos allí casi al azar, sin ser consciente de que este encuentro significaría algo especial. Cuando nos sentamos junto a la ventana, sentí de repente más joven, o quizás simplemente más libre. Comenzamos hablando sobre su investigación. Le explicaba teorías, compartía ideas que había acumulado a lo largo de los años de trabajo.
Pero luego, nuestra conversación dio un giro inesperado. Él se abrió y compartió algo personal. Al principio, lo hizo de forma vacilante, como si probara si valía la pena continuar. Me contó cómo llegó a la universidad con la esperanza de encontrar su vocación, y ahora sentía que se perdía en el flujo de expectativas ajenas. Sus palabras resonaron en mí, tocando algo profundamente guardado. Lo escuchaba, y de pronto las fronteras, tan claras, construidas a lo largo de años, comenzaron a desdibujarse. En algún momento dijo que la vida a menudo se siente como un vacío aterrador si no hay alguien que inspire a seguir adelante. Sus palabras hicieron eco en mi alma, desnudando mis propios miedos, aquellos que había ocultado tras una fachada de seguridad. Y él, este joven, parecía entenderme mejor que nadie. Ambos nos dimos cuenta de que la conversación había dejado de ser puramente académica o amistosa. Las palabras se habían convertido en un toque de almas. Y cuando, en un momento, pensativo, rozó mi mano con suavidad, casi la retiré, asustada de mí misma. Pero el calor de su toque, inesperado y delicado, me retuvo. Este gesto fue simple, pero en él sentí algo más, una promesa de comprensión que tanto me faltaba. El silencio se posó entre nosotros, denso como la niebla matutina. No sabía qué decir ni cómo actuar. Hasta ese instante mi vida había sido un papel minuciosamente escrito, y cualquier desviación de ese guión me parecía un pecado. Pero, al mirarlo a los ojos, vi algo que no podía ignorar, una esperanza mezclada con temor. Él se inclinó más cerca, y sentí su aliento, casi como un toque, tangible pero invisible. Nuestros labios se encontraron en un beso suave, casi etéreo. Sabía que esto estaba mal, que lo correcto era retroceder, irme, borrar este recuerdo como si nunca hubiera existido. Pero algo dentro de mí me detuvo, y ese momento, casi fugaz, rompió mis barreras, derritió el hielo que llevaba tanto tiempo en mi corazón. La antigua librería en las afueras de la ciudad se había convertido en nuestro refugio secreto. Un lugar cubierto por el tiempo, como por un polvo fino, que parecía haber guardado miles de historias escuchadas y olvidadas, absorbidas por las paredes desgastadas e impregnadas en las páginas amarillentas de los libros. Este mundo estaba separado de la realidad cotidiana. Aquí no había reglas, obligaciones, ni rastro de mis temores diarios. Solo nosotros y las miríadas de palabras que nos ocultaban de todos. Eluan siempre llegaba un poco antes, buscando el rincón más oscuro entre las estanterías, como si fuera su ritual. En el alma de esos minutos se escondía un matiz especial de libertad, casi pecaminoso. Apenas entraba, él me lanzaba una mirada, apenas esbozando una sonrisa, pero en sus ojos había un brillo extraño, una especie de anhelo, como si buscara algo que solo encontraba allí, conmigo. Qué alegría verte, le dije una vez mientras vagábamos entre los libros, evitando mirarlo directamente a los ojos. Podrías verme más seguido. Sí. Entrecerró los ojos, interrumpiendo la frase a mitad de camino, pero en su tono se oía una intensidad genuina, tan diferente de todo lo que yo conocía. ¿Sí qué? Pregunté, aunque ya intuía su respuesta. Decirlo en voz alta sería una auténtica locura. Él rió suavemente, y luego, acercándose, susurró. Si te atrevieras. Sentí como una emoción desconocida se encendía en mi pecho, una mezcla de miedo y entusiasmo. No debería significar nada, pero sus palabras permanecieron conmigo. Intentaba convencerme de que solo era un juego, algo pasajero, pero cada vez que dejaba ese lugar, sentía que dejaba una parte de mí misma. Algo me decía que esto iba más allá de un simple capricho y que las consecuencias podían ser más devastadoras de lo que imaginaba. Al regresar a casa, intentaba no dejarme llevar por los pensamientos sobre él, pero esa sensación me perseguía. Cada noche en ese mundo acogedor, construido según las reglas, con mi marido, parecía volverse más irreal. Como si lo que antes era mi refugio ahora desnudara todo lo que intentaba evitar. Escuchaba las conversaciones de siempre, sus relatos sobre el trabajo, y me sentía como una actriz atrapada en un papel interminable que ya no resonaba en mí. ¿Estás distraída últimamente? ¿Todo bien?
Me preguntó él un día, cuando parecía que ya estaba al borde. Asentí, fingiendo que mi silencio era solo cansancio. Pero por dentro crecía la sensación de que me deslizaba lenta, pero inevitablemente, hacia un abismo. Y nadie, salvo Eluan, lo sabía. Y para él, solo era un juego. En nuestro siguiente encuentro en la librería, volvió a hablar del tema. Almudena, sabes que podríamos estar juntos. De verdad. Lo miré, y en sus ojos había tanta seguridad que por un instante me pareció que realmente creía que podríamos huir, librarnos del pasado y comenzar algo puro y nuevo. No entiendes cuán difícil es, murmuré, luchando contra las lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado ir hacia lo que te haría feliz? Su voz se alzó un poco y vi cómo cambiaba de pie, inquieto. Podríamos irnos, escondernos, vivir lejos de todo. Suena tan sencillo, Eluan, pero tengo obligaciones. Tengo una vida que construí durante años. No es tan fácil. Sentí como mi corazón se apretaba de dolor y angustia. Parecía no entender que en su entusiasmo había algo inquietante, algo que jamás me permitiría a mí misma. ¿De qué sirve todo eso? ¿Si no eres feliz? Lo dijo con tal sinceridad que me dolió, como si viera en mí algo que yo había intentado olvidar hace mucho tiempo. Tienes razón, dije al fin, después de una larga pausa. Pero cada uno de nosotros tiene sus propios miedos. En el fondo, sabía que, por mucho que nos escondiéramos en esa librería, por más que volviéramos allí, tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Y esa decisión me costaría todo lo que conocía. Él no respondió nada, solo asintió, y en su mirada había algo parecido al arrepentimiento. Ambos sabíamos que el juego que habíamos comenzado se volvía peligroso, que estaba en juego algo más que unos minutos de silencio entre las viejas páginas de los libros. Nos encontrábamos ahora en la azotea de la universidad, a la que se llegaba subiendo unos escalones antiguos y chirriantes. Durante el día, ese lugar estaba cerrado para los estudiantes, abandonado y olvidado, pero por las noches se convertía en nuestro refugio. El aire frío penetraba hasta los huesos, pero solo allí, bajo las estrellas, me sentía realmente viva. Ese sitio se había transformado en algo especial para nosotros, nuestro pequeño universo secreto, sin testigos ni límites. Estábamos en el borde de la azotea, mirando a lo lejos. Sentía su presencia detrás de mí, como un imán, una fuerza invisible que me atraía con una intensidad creciente. Su voz rompió el silencio. Sabes, Almudena, cada vez se me hace más difícil. No intentaba ocultar esa nota de desesperación. Sonaba en él como una herida que se negaba a cerrar. ¿De qué hablas? Me giré para encontrarme con su mirada, pero apenas podía soportar el dolor que veía en sus ojos. Hablo de que necesitamos decidir algo. Estoy cansado de esta incertidumbre. Lo dijo en voz baja, pero su tono parecía exigir una respuesta, definitiva e irreversible. Me quedé inmóvil, comprendiendo que él hablaba de aquello que más temía. Todo lo que habíamos hecho. Estos encuentros fugaces. Esos momentos que parecían escaparse de nuestras manos. Era como si estuvieran suspendidos en el aire. Vivíamos en un extraño mundo entre realidades, y cada vez que dejaba ese lugar, sentía cómo me sumergía de nuevo en la vida cotidiana, como si el agua acogiera a quien está a punto de ahogarse. No puedo darte lo que quieres, Eluan. Mis palabras resonaron en la noche como un trueno, pero no eran un relámpago, sino un dolor desgarrándome por dentro. Él dio un paso hacia adelante y me sujetó con fuerza por los hombros. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos simplemente estar juntos? Te necesito, Almudena. Me miraba directamente a los ojos, y su desesperación casi me asustaba, aunque yo me sentía de la misma manera. Porque eso nos destruiría a ambos. Destruiría todo lo que tengo en mi vida. Traté de ser honesta, pero mis palabras parecían añadir más filo al dolor. Él me soltó, y su rostro se volvió más severo. ¿De verdad quieres decir que todo esto no importa? ¿Que lo que hay entre nosotros es solo una coincidencia? Mi corazón se detuvo. Nunca antes me había hecho esa pregunta de forma tan directa. Nunca me había forzado a elegir. No me había puesto frente a una decisión de la que no se puede escapar. No sé qué es esto.
susurré, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Pero tú eres como un fuego que arrasa con todo a su alrededor. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Casi gritó, pero en su voz había más dolor que ira. Me volví para no mirar en sus ojos, donde veía el reflejo de mi propio sufrimiento. ¿Por qué no puedo irme? No puedo, pero tampoco puedo quedarme. Me quedé en silencio, pero en el fondo sabía que esta grieta entre nosotros era solo el comienzo. Ya había destrozado todo lo que yo sabía sobre mí misma. Eluan volvió a acercarse y su voz se suavizó. Entonces, ¿por qué no hacer lo que deseas? ¿Por qué no dar ese paso más allá de los miedos? Tal vez nos encontramos porque ninguno de nosotros tiene el valor de vivir como realmente querría. Sus palabras, tan simples y abrasadoras, penetraron hasta el fondo de mi alma. Pero sabía que eso sería una locura, que todos mis miedos, todo mi dolor, no podrían quedar atrás así como así. Eluan, susurré, si hacemos esto no habrá vuelta atrás. ¿Estás dispuesto a eso? Él no respondió, pero su silencio, tranquilo y absoluto, fue más elocuente que cualquier palabra. El faro abandonado se alzaba en el borde del acantilado rocoso, su esqueleto desgastado como el frágil armazón de esperanzas ya muertas hace tiempo. Llegué antes y me quedé de pie, mirando al mar oscuro y casi inmóvil, sintiendo cómo el viento frío desgarraba mis pensamientos en pequeños fragmentos. En este lugar no había nada, salvo silencio, extendido como una telaraña, y recuerdos que el faro, parecía, respiraba. Sabía que esta noche sería la última, que después comenzaría una historia completamente distinta, solo que no para Eluan y para mí. Cuando escuché sus pasos, mi corazón se detuvo. Se quedó a una distancia de un brazo extendido, mirándome como si intentara memorizar cada rasgo de mi rostro. Un relámpago cruzó el cielo, y su luz iluminó fugazmente su cara tensa, demasiado madura para alguien de su edad. Permanecimos en silencio, como si cada palabra que pudiera escapar de nuestros labios fuera a destruirnos por completo. Es una despedida, ¿verdad? Su voz sonaba baja, casi como un susurro. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta, rehusándose a salir. Solo asentí, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de lágrimas y me giré hacia el mar, para que él no me viera así. Almudena, dio un paso más cerca. ¿Por qué no nos vamos? Aún tenemos una oportunidad. Podríamos dejar todo atrás y empezar de nuevo en un lugar donde nadie nos conozca. Sus palabras penetraron en mi alma, y algo en mí vaciló. En sus ojos había una fe tan desesperada que por un instante casi creí en ello. Pero mi razón seguía fría, y la voz de la lógica era más fuerte que el llamado del corazón. Eluan, sabes que eso es imposible. Eres joven, tienes tanto por delante. Y yo... Me callé, intentando encontrar las palabras. No puedo destruir mi vida por algo que nunca podremos sostener. ¿Pero todo esto fue un error? Su voz temblaba, y en sus ojos había un dolor que despertaba en mí una sensación de culpa infinita. ¿De verdad puedes irte así sin más? Lo miré, sabiendo que este encuentro había sido su última esperanza, que él había puesto todo en ello. Pero también sabía que, si me quedaba, esta conexión nos destruiría a ambos, consumiría todo lo que alguna vez supimos de nosotros mismos, dejando solo ruinas. Eluan, no lo hagas más difícil de lo que ya es, susurré, conteniendo las lágrimas con esfuerzo. Me diste algo que no había sentido en años, pero aún así es una ilusión. Mi vida no es solo lo que deseo, también pertenece a aquellos que están a mi lado. Sus hombros se hundieron y dio un paso atrás, como retrocediendo frente a la inevitable realidad. No quería, no quería que terminara así, dijo, y su voz se quebraba, como las olas contra la costa. Me acerqué a él y nos abrazamos por última vez. Su calor se mezcló con el frío de la noche y sentí como algo dentro de mí se rompía en pedazos. Ese silencio, que absorbía todas nuestras palabras no dichas y sueños compartidos, se convirtió en nuestra última despedida. Cuando me fui, sentí que dejaba allí, junto al faro,
Algo invisible pero increíblemente importante. Aquella noche, al regresar a mi vida habitual, no pude deshacerme de la sensación de que entre mi pasado y mi presente se había abierto un abismo. Por mucho que quisiera, ya no había retorno.